Ajá, José, bienvenido. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí está Gonzalo. Bueno, a ver, vamos a hacer preguntas y respuestas, pero antes les quiero decir algo. Las personas, ¿me escuchan? Las personas sufren porque no están siendo conscientes de su naturaleza esencial. ¿Mm? Hay dos formas de estar en la vida. Hay dos formas de estar en la vida. Una es con la naturaleza esencial revelada y la otra es con la naturaleza esencial no revelada. ¿Mm? ¿Qué significa estar con la naturaleza esencial revelada? Significa que las personas cuando están en la vida, vivas en el mundo, no están perdidas en el mar de etiquetas. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están viendo, cuando están observando el mundo, las personas, los acontecimientos, están en el mundo y ven cosas, ven objetos, etcétera, etcétera, pero en vez de estar perdidos en el nombre y la forma, lo que están viendo en primer plano es la naturaleza esencial. ¿Mm? Llámenle Dios, llámenle conciencia, llámenle espíritu, llámenle como quieran. ¿Mm? Entonces el que está despierto a la naturaleza esencial todo el tiempo, porque todo está hecho de un único principio. O sea, todo en esta realidad está conformado, hecho, manifestado, creado, está hecho de un único principio, que nuevamente es Dios, conciencia, como le quieran llamar. ¿Mm? Entonces, el que no está despierto a su naturaleza está totalmente inmerso en el nombre, en el mundo de los nombres y las formas, pero no está consciente de la naturaleza esencial. ¿Mm? No puede ver el trasfondo, lo que está detrás del nombre y de la forma. Está velado porque las etiquetas, porque todo el mundo mental, ¿m? Las definiciones, etcétera, está todo muy en primer plano, ¿vieron? Está en primer plano el mundo conceptual y la naturaleza esencial está velada, oculta. En cambio, cuando se está despierto, la naturaleza esencial pasa a estar en primer plano. Lo primero que se ve es la naturaleza esencial, ¿m? Que es aquello de lo cual está compuesto absolutamente todo en esta realidad, y detrás se ve la etiqueta.
La etiqueta, que es el nombre que se le da a las cosas y que las delimita, como si fueran cosas diferentes. Pero lo que está revelado es la naturaleza esencial, que es la naturaleza sacra de todas las cosas, porque todo está hecho de esta misma naturaleza. Entonces, en otras palabras, más fáciles, la persona que está despierta es consciente de Dios todo el tiempo, o es consciente de la conciencia de la maravilla, de Dios. Yo le llamo Dios. ¿Por qué le llamo Dios? Porque cuando yo digo conciencia, ustedes capaz, para ustedes es tal vez más fácil receptar si yo digo conciencia, pero yo le llamo Dios, o para Bhairava, depende del momento, porque es una inteligencia, ¿m? Es inteligente, es una suprema inteligencia. Entonces, la persona que está despierta es consciente de eso por encima de todo lo demás. En cambio, las personas que están dormidas a su naturaleza están conscientes de todo menos de eso, que es el fundamento de todo. Y no solamente el fundamento, en realidad es absolutamente todo. Alguien tiene el micrófono encendido, Rubén. Rubén, si lo podés silenciar en un momento. Así como no. Ujú. Teniendo dificultades para silenciar el micrófono. Sí, Ujú. Bueno, te puedo. esperamos, tranquilo. Ujú. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, me habla de estados, de atravesé por ciertos estados, pasé por ciertos estados de conciencia, me expandí, después me volví limitado de nuevo y me volví a expandir y ahora me siento limitado. O pasé por este estado y este otro estado de conciencia. Eso es el viaje del ego, que pasa por un montón de estados distintos. La realidad es que él siempre fue Dios y que está en Dios y que está inmerso en Dios, es que todo esto es Dios. Entonces, este viaje del ego, de que pasa por distintos estados, unos más chiquitos, otros más ampliados, sí, pero ¿dónde está ahora? ¿Qué es ahora? Ahora, ¿qué es lo que sos ahora? ¿Qué es lo que es todo esto ahora? Es Dios ya. ¿M? No en el futuro, no a través de ciertos estados, no cuando alcance tal cosa, cuando alcance tal otra, cuando bla, 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 bla. No, ahora. Ahora mismo,
todo está hecho de este único principio. Ahora, ustedes ya son eso y todo está hecho de eso. ¿Mm? No hay trama, no hay sucesión, no hay pasos, es ahora. ¿Mm? Por eso el otro día les dije en el grupo de Telegram, les dije, el reconocimiento del ser es siempre en el presente, nunca en el pasado o en el futuro. Es siempre ahora. Ahora, o lo ven o no lo ven. Esa es la única diferencia. O están despiertos a la realidad o están dormidos a la realidad. ¿Mm? Esa es la única diferencia. El que está despierto no está más durmiendo a su realidad. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, obviamente por gracia. Obviamente por gracia. Y también, en un plano relativo que es dado por la gracia, o sea, es otorgado por la gracia, es el hecho de estar más interesado en eso, o sea, en la propia naturaleza esencial o en Dios, Shiva, conciencia, que en el individuo limitado. ¿Mm? Hay personas que son devotas de Dios, devotas del ser, y hay personas que son devotas del individuo limitado, del yo psicológico. La mayoría de las personas están presas ahí. Entonces, como no salen de la historia mental y del cuento mental y de la vida del yo limitado que los hace sufrir y que es literalmente una cárcel, están tan perdidos ahí que no están conscientes, que no son conscientes de Dios, de la naturaleza esencial, que está aquí y ahora. ¿Mm? Como les decía en un satsang anterior, que por un lado tenemos la vida real y la vida ficticia. Bueno, las personas están perdidas en su vida ficticia todo el tiempo y no están conscientes de la realidad. Por eso tiene que haber amor por la realidad. Tiene que haber amor, tiene que haber devoción por la realidad. Quiero estar despierto, quiero estar consciente de quién soy, quiero estar consciente de todo esto. No quiero estar perdido en un mundo mental todo el día. Mm. Tiene que haber anhelo, porque hay que ir saliendo de todos los barrotes mentales, de todas las ideas, de todo. Hay que despertar a la vida real. Hay que salir del mundo de etiquetas, de limitaciones, de creencias del ego, de todo eso y volver a la vida real. Bueno, eso se da por gracia y obviamente tiene que haber un anhelo. ¿Mm? Tiene que haber un anhelo del ser,
de respirar por fin, de estar presente, de salir de todo ese mundillo mental. Es volver a casa, volver a la realidad, volver a lo que soy. Porque lo que soy ya lo soy. Punto. No lo perdí ni lo obtendré. No se puede. No se puede obtener, no se puede perder. Es lo que soy. Pero hay que salir de la historia mental, del yo limitado. Hay que salir de ahí y observar y ver. Ver, todo es Dios. Y despertar. Bueno, esta es la teoría. Tiene que ser algo que se haga en la práctica, porque requiere un grado de presencia importante. Requiere un grado de presencia importante, para ser conscientes de lo que somos, para ser consciente de Dios en todo momento. Y sucede, de verdad sucede, cuando eso se vuelve lo más importante. Cuando eso se vuelve lo más importante y no la vida del yo. No la vida del yo y sus cuentos y el sufrimiento, no. Hay que salir de ahí, y ver la maravilla ahora, ver toda esta creación, cómo rebosa de dicha, de inteligencia, de belleza, de amor. Está todo el tiempo acá, pero nosotros estamos en un sueño mental, no vemos. Bueno, por eso el mundo sufre, por eso las personas son infelices, porque no son conscientes, no están conscientes, no están despiertos, no están conscientes de la naturaleza esencial, no están conscientes de esta creación, están en un mundo mental, en un mundo ilusorio, no están en la realidad. Por ende, obviamente, es imposible ser feliz en un mundo ilusorio, porque es ilusorio. No se puede construir la felicidad en la cárcel del ego. No se puede construir la felicidad ahí, no existe. Para ser feliz hay que ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza, que está todo el tiempo. Bueno, esa es la práctica de la vida, la práctica de la vida. Entre comillas, práctica, obviamente. Llega un momento que deja de ser una práctica y se vuelve el estado natural, que el estado natural es estar despierto, no es estar dormido. El estado natural es estar despierto, no estar dormido, no estar triste, sufriendo, no, el estado natural es estar despierto. Así que no es algo loco, algo superior, no, es lo normal porque somos eso todo el tiempo. Pero estamos en una historia mental de mentira y por eso la gente sufre.
porque no está consciente de su verdadera naturaleza. Bueno, hay que despertar. De a poco hay que ir despertando. Hay que ir saliendo del sueño mental, del sueño del yo psicológico e introducirse a la realidad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Porque si no, sigo hablando acerca de esto. Pero si quieren, pueden hacer alguna pregunta. Y si no, sigo hablando porque, porque para mí es muy claro. Por ejemplo, yo ahora veo el gatito ahí que está con Camila, el gatito. Es Shiva el gatito, ¿me explico? Es Shiva en forma de gatito. ¿Vieron en la Advaita Vedanta hay una analogía? No me acuerdo en dónde lo leí esto hace mucho tiempo. Creo que en el libro de Atma Bodha, eh, de Sri Shankaracharya, puede ser, que hablaba de que el despierto, a ver, el despierto ve que hay dos realidades, ¿no? En realidad es una sola realidad, pero para que se entienda. Ve un montón de formas que están compuestas de lo mismo. Por ejemplo, hay una vasija de oro, hay un anillo de oro, hay un cuenco de oro. Bueno, esta analogía es la más exacta para explicar esto que les estoy diciendo. La persona que está despierta ve el oro, ve el oro antes de todos los nombres y formas. La vasija, el anillo, el artefacto. ¿Por qué? Porque la naturaleza esencial como oro está en primer plano. ¿Mm? O sea, Dios, la conciencia, está en primer plano. Es lo primero que se ve, la naturaleza esencial. Y lo que está en segundo plano son las formas, las múltiples formas que esta naturaleza esencial toma. Ve a Antonio, ve un gatito, ve un libro, ve una flor, ve un árbol. ¿M? Ok, el mundo de múltiples seres y objetos, nombres y formas. Pero lo que está en primer plano es la naturaleza esencial, que es aquello de lo cual está hecho todo. ¿M? Bueno, por eso está muy buena esa analogía, porque es así. La persona que no está despierta a su naturaleza ve todo el mundo de etiquetas, pero no está consciente del oro, no está consciente del trasfondo o de la sustancia fundacional de la cual está compuesto todo este universo. ¿Mm? Está velado por la mente, está velado por el sueño mental, está velado. Entonces, hay que despertar a la naturaleza esencial. Es fácil, no es difícil. Hay que quererlo. Hay que querer salir de la prisión del yo y hay que querer dejar de poner al yo en primer lugar en todo momento, como si fuera lo más importante en el escenario de la vida. Hay que dejar de estar
agarrados al yo. Hay que despertar a la naturaleza esencial, de la cual está hecho todo. Y quiero que se entienda algo acá. Y ahora hacemos preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para hacer. La espiritualidad no es para escapar del sufrimiento, ¿sí? La espiritualidad, el camino espiritual, no es para escapar del dolor o del sufrimiento, de la angustia del ego, de la angustia del yo, no es para eso. Al contrario, es para empezar a ser conscientes de todas esas capas y capas y capas y capas de dolor que son capas y capas y capas y capas de ego, de identificación con el ego, de identificación de la conciencia con el ego, con el yo separado, el yo limitado. Entonces es al contrario. La espiritualidad es para comenzar a estar sumamente conscientes y presentes en ese dolor. ¿Mm? Porque es el dolor de toda una vida o de muchas vidas, múltiples vidas, no siendo conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Y la única forma de ir más allá de ese dolor o de atravesar ese sufrimiento es empezando a ser consciente de todo eso y dejándolo y permitiéndolo, pero, como les dije muchas veces, abrazándolo, pero siendo conscientes de eso, como la luz de la conciencia, desde la luz de la conciencia, permitiéndolo, abrazándolo. No ocultándolo, no queriendo que esté, no queriendo reprimirlo y hacer algo práctico, algo productivo, porque quiero ser funcional, bla. No, tengo que estar muy consciente de todo ese dolor, porque son las capas y capas y capas de ego por no haber estado consciente de nuestra verdadera naturaleza durante vidas y vidas. Entonces, para despertar hay que ponerse cara a cara con el dolor y no querer rechazarlo, no querer evadirlo. Hay que estar muy presente con él, pero nuevamente, viéndolo a la luz de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está permitido, ¿m? Que no hay problema, que no hay conflicto con el dolor. Es permitido, está bien, todo está bien. Bueno, es la única forma de ir más allá del sufrimiento, porque el sufrimiento tiene que salir a la luz. Para despertar, las capas de sufrimiento tienen que salir a la luz. No pueden quedar ahí relegadas bajo la alfombra. No, tiene que salir todo. Y hay que estar muy presente, muy presente con todo eso, con todos los contenidos. No querer evadirlos, no querer que no estén, no. Hay que verlo todo a la luz de Shiva y permitirlo todo.
Bueno, de esa forma se está despierto, de esa forma se está despierto y se trascienden. Pero si no se está despierto al dolor o a lo que llevamos dentro, es que no se trasciende. La única forma es estar despierto a eso, es estar despierto a todos esos contenidos emocionales, mentales, etcétera, etcétera, para ir transmutándolos. ¿Mm? Y cada vez más presencia, más presencia, más libertad, porque lo dejo. Ya no lo controlo, ya no lo controlo. No digo, ay, no quiero que esté. No, al contrario, lo dejo, le permito estar, le permito aflorar, existir, que exista, que salga a la luz, que salga de lo inconsciente y que se haga consciente. Y lo vivo todo, lo vivo todo, lo vivo todo. Sin miedo, lo vivo todo. El dolor, la angustia, la limitación, todo, todo, quiero todo, a la luz de la conciencia. Y lo dejo estar y lo respiro. Y de esa forma se va liberando. Pero es la única forma, porque todos esos contenidos inconscientes tienen que salir a la luz. Todo el pasado, toda la historia del yo, todo el pasado, todos los contenidos, todo tiene que salir a la luz. Todos los traumas, todo. Los miedos, las luchas internas, las contradicciones, las compulsiones, todo aquello que nos hace mal, tiene que salir. Eso es despertar. Hay que empezar a ser conscientes, a no escapar más, a estar conscientes de absolutamente todo, sin rechazarlo, sin negarlo. Nada, yo soy conciencia, yo soy el que soy. Están todos los contenidos y los dejo y los dejo y los permito. Y listo. Y se trascienden y desaparecen. Pero tiene que pasar todo esto. Es una transfiguración del corazón. Es una transmutación del corazón. Hay que pasar por todo esto. No se puede evitar. Cuando se está dormido, estamos completamente identificados a estos contenidos. Es como un tatuaje. Es como un tatuaje. Porque vivimos desde ahí. Vivimos desde el ego. Vivimos desde el yo limitado. De este conjunto de creencias, condicionamientos, limitaciones, ¿m? Toda esta cárcel mental. Y es como un tatuaje, y vivimos desde ahí, no lo vemos. Bueno, poco a poco hay que empezar a ser conscientes de esto, para que se vaya despegando el tatuaje. Se tiene que ir despegando el tatuaje. Porque estamos viendo la vida a través de unos binoculares que no son. Unos binoculares que no son. No son verdad. No es real. El binocular del sufrimiento y de la limitación. Por eso mismo es importante
que todo esto comience a hacerse cada vez más consciente. Porque hay que despertar a Dios, hay que despertar a la vida, hay que despertar a nuestra naturaleza esencial. Por eso les digo, no es algo que quiero decir, es el estado natural. No lo vean como algo pedestalizado, como algo... No, es el estado natural. Todos son seres de Dios, todos, todo, es lo que les digo siempre, todos son seres de Dios, todo esto es una creación divina. Bueno, hay que despertar a eso, a la realidad de esta creación. Sé que parece difícil, pero por gracia todo se hace. Y por amor y anhelo todo se hace, todo se hace. Pero tiene que ser lo que esté en primer lugar. La realidad, Dios, vida, espíritu, Shiva, Paravairava, como le quieran llamar, tiene que ser lo primero, lo que esté en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay que estar despiertos a la realidad, no hay que estar dormidos en un sueño psicológico. Observen, miren a su alrededor. Ahora cuando salgan de la reunión, observen a su alrededor, es lo que les digo siempre. Estén despiertos y no tengan miedo, porque esa inteligencia lo está controlando todo, lo está haciendo todo. El ego no hace nada. El ego no hace nada, el ego que se supone que es el controlador, que tiene miedo de quedarse sin dinero, de cómo va a llegar a fin de mes, y uy, 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 es un torturador, es una cosa. Pero, ¿y el orden cósmico? ¿Quién está manejando todo ahora? Hay una inteligencia regulando todo que no se explica. Y lo más difícil para el ego es rendirse a esa inteligencia y soltar el control. Es un control ilusorio. El ego ni siquiera decidió nacer, ni siquiera decidió existir, no decidió estar acá. Entonces, imagínense, ¿qué control puede llegar a tener sobre algo si ni siquiera decidió eh, estar acá? Así que relájense y empiecen a confiar, a confiar, a confiar. Salgan de la cárcel mental. Comiencen a confiar, van a ver. La gracia lo hace todo. Están inundados de eso. Son eso todo el tiempo. Ahora, ahora.
están en Dios, son Dios. Está todo irradiado de eso, porque todo está inmerso en eso, son eso. Entonces hay que salir del cuento, de la historia mental, de la historia mental, del pasado, del futuro, del espacio-tiempo, todo. A esto se le llama relajarse, relajarse en la realidad. Relajarse en la realidad. Por eso en el budismo, en el budismo se le llama la gran relajación. La gran relajación, porque el ego se tiene que relajar completamente en la realidad. La agitación del ego, la agitación del individuo limitado se tiene que fundir en la realidad para realizar yo soy la realidad. Yo soy la realidad, poco a poco. Así que para terminar y hacemos preguntas. La naturaleza esencial está siempre, no se pierde nunca. Mm, sí, Dios está siempre, Dios está siempre, no se va nunca, es todo. O estamos conscientes de Él o de eso, o no estamos conscientes. Esa es la diferencia. O estamos conscientes o estamos durmiendo. O estamos despiertos, conscientes a la realidad, o estamos dormidos y atrapados en un sueño mental. Esa es la diferencia. Pero eso está siempre, ya, aquí y ahora, en la forma de todo, por siempre y por el resto de la eternidad. Bueno, fue un discurso muy bíblico hoy. No sé qué pasó. Hay influencias bíblicas, influencias, no sé qué está pasando. Influencias. Algo está pasando. O sea. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pero bueno, hoy hay estas influencias, las influencias bíblicas. No sé por qué. Sí, Adrián. Hola, Sati, buenas Ah, tardes a espera, todos. espera, porque no tengo Ah, el. vale. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí,
Sí, bueno, lo primero que muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo hoy. Yo creo que a veces como que nos lees la mente, o por lo menos en mi caso. Y nada, quería contar como una experiencia que tuve ayer que la verdad que se me removió muchísimo por dentro. No sé de dónde vino todo eso, pero Ujú, simplemente es porque según lo ibas diciendo era como que lo iba recordando y ahora otra vez es como que me viene otra vez lo mismo un poco al recordarlo. Y es que yo no sé de dónde vino todo eso ayer, pero es como que llevaba toda la semana en paz y ayer de repente vino como un torbellino de sensaciones en mi cuerpo y de sobrepensamientos, o sea, un desborde de pensamientos sin sentido de ningún tipo. Y yo no sabía dónde venía eso y empecé a observar un poco lo que me proponía el juego mental y me decía, pues eso, vete de aquí, no, vete a hacer deporte, vete a hacer cualquier cosa, cualquier escapatoria. Y lo que surgió fue, me tiré al suelo, o sea, aquí mismo me tiré al suelo y estuve 2 horas tumbado y lo que, o sea, lo que surgió es, lo que tenga que venir ahora, si son 3 horas o toda la tarde, digo, no me pienso levantar de aquí y me voy a quedar aquí tirado, o sea, que venga lo que venga. Y estuve como 2 horas pero una locura, o sea, una locura de sensaciones corporales y de agitación y de sobrepensamiento sin saber de dónde venía todas esas cosas, mm, que digo, madre de Dios. O sea, me quedé sí. como así. Y después hubo un momento, o sea, fueron como 2 horas de reloj en el que no se me levanté y era, ya está, ¿sabes? No sé, muy extraño. Pero ya te digo que lo de ayer fue, y claro, lo ibas comentando y digo, madre mía, qué locura. Digo, yo creo que nos lee la mente o algo. Pero ya te digo que no sé cómo apareció todo eso ayer, surgió, e imagino que tiene que brotar. Sí. Y pues por compartir lo que surgió es eso, o sea, me tumbé y lo que me propuse, si me tengo que tirar aquí toda la noche entera tumbado, digo, me voy a tirar y como que venga, o sea, que venga esto, ¿sabes? Algo así, no sé, fue un poco Sí. raro. Mm. Bueno, bien, muy bien, porque ya intuitivamente, en tu caso, o sea, había una inteligencia interior que te decía simplemente permitilo todo, ¿no? Lo que te pasó ayer fue como una disposición total a aceptar todo, a aceptar lo que venga. Y eso es, porque la conciencia lo acepta todo. ¿M? Porque todo existe incondicionalmente dentro de la conciencia. Todo ocurre dentro de la conciencia, todo. Todo ocurre en la conciencia. Entonces, la conciencia es libertad absoluta, es aceptación absoluta, la conciencia. El problema es el individuo limitado, que dice, algo quiero que esté, esto no quiero que esté. Esto es un obstáculo para llegar a tal lugar, a tal parte. Esto me gusta, esto no. Bueno, no. La conciencia no hace esas distinciones, porque la conciencia lo abraza todo y lo incluye todo. Por eso les decía recién lo de la gran relajación. Cuando uno se relaja en la realidad, cuando la agitación del individuo limitado cesa, y uno se relaja en la realidad. Es que todas esas cosas simplemente pasan, 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 pero uno las ve desde la luz, prakaya, lo ve desde la luminosidad. Y de esa forma todos los contenidos se van limpiando, todos los contenidos inconscientes, todas las memorias, todo el sufrimiento, toda la locura mental. ¿Mm? La ansiedad, las historias del ego, las mentiras que cuenta la mente, todo eso hay que dejarlo estar, estar, estar y hay que verlo y hay que disponerse a verlo. No hay que rechazarlo ni reprimirlo, hay que disponerse totalmente a verlo y abrazarlo todo. Una vez les dije, creo en un satsanga, les dije,
Si ustedes están muy seguros de que todo es Shiva, de que todo es Shiva, porque es lógico a nivel mental, si ustedes lo comprenden a nivel intelectual, bueno, entonces desplácenlo a la práctica, ¿sí? A ver si pueden unirse a todo y permitir todo como Shiva. Mi sufrimiento, sufrimiento es Shiva, el dolor, la contradicción, el no entiendo, no entiendo, no entiendo. Bueno, lo permito, la confusión. ¿Mm? Dejo que aparezca todo, la confusión, todo, total, todo aparece en Shiva. Mi naturaleza esencial está intacta. Nada me puede definir, nada me puede apresar. Yo soy la libertad, yo soy libertad. Entonces, que aparezca la confusión, que aparezca el sufrimiento, que aparezca el no entender, que aparezca todo. ¿Dónde aparece? ¿Ante quién aparece? Ante mí, conciencia. ¿Mm? Por ende, no hay problema. Yo como conciencia soy indefinible, indescriptible. Estoy más allá de toda imagen, de toda definición. Nada me define, porque soy la luz de todo. Es natural, esto es lo natural. Entonces hay que empezar a permitir todo, a permitir todo, a permitir todo. Es una gran relajación. Y de esa forma los contenidos se van transmutando y uno cada vez comienza a estar más despierto, más presente a la realidad. No en el yo limitado, separado. Es como un yo mental separado de la realidad. No es eso. Es estar despiertos, abrazarlo todo. Así que, muy bien, Adrián, te felicito. Es normal pasar por eso, sí. Durante el camino va a haber muchos momentos de destape del inconsciente masivos, va a haber momentos de miedo, de ansiedad, de no saber qué le está pasando al cuerpo, puede haber reacciones psicosomáticas fuertes, sentimiento de que me voy a morir. Bueno, es normal todo eso. Es normal, es el parte del proceso. Sí, Camila, no, no se quiere exponer. Exponete, exponete, dale. Em, ok, un poco ya sabes todo igual, pero últimamente lo nombraste recién, el miedo a morir, ¿no? Simbólicamente. Y, y se expresó mucho de forma somática, se está expresando mucho de forma somática. Inclusive hasta en esos momentos de relajación mental, en donde no hay pensamiento, en donde obviamente la identificación sigue latente, pero uno, al menos a nivel pensamiento, cree que no, se vuelve muy evidente a nivel somático. Que obviamente la identificación mental sigue estando ahí, aunque no haya pensamiento, claro que sí. Eh, pero se está haciendo muy fuerte el miedo desde ese lugar, desde lo corpóreo, en la zona del pecho, por ejemplo, como te dije muchas veces, y es una sensación como muy
muy clara como si me estuviese por morir. No, no llega a ser un ataque de pánico en estos momentos, pero sí se vuelve muy claro desde ahí, como el miedo intrínseco que hay. Sí. Sí, porque aunque no haya pensamientos, o sea, aunque no haya pensamientos, la identificación mental de la conciencia con una identidad psicológica es muy grande. Puede no haber pensamientos, puede estar la conciencia desprovista de pensamientos, pero la identificación de la conciencia con la identidad es enorme, es masiva. Esa es la cárcel, la identificación de la conciencia con una identidad mental. ¿Mm? Aunque no haya pensamientos, está eso en el fondo. Entonces sí, es despertar a la vida, porque lo que somos en realidad no es una identidad mental, no es una identidad mental. ¿Mm? Recién cuando les decía de estar despiertos y observar los traumas, los contenidos inconscientes, la ansiedad, el miedo por la supervivencia, todo el tema este del controlador, del ego, del dinero, de todo eso. Cuando uno está identificado con todo eso, se genera una identidad. La identificación con todo eso genera una identidad psicológica. Un sentido de identidad basado en todo eso. Por eso, cuando se observan todos los contenidos a la luz de la conciencia, no se está creando el sentido de identidad. Pero para eso hay que aprender a observar todo sin aferrarse. Es permitiéndolo, aceptándolo completamente, aceptándolo, viéndolo, pero sin agarrarse. Porque vos sos libre. Vos no tenés ninguna identidad mental. Por más que la utilices para términos prácticos, bla, bla, bla. Vos sos libertad. Sufrís o la gente sufre porque se identifican con una identidad mental y no están en la vida real. El enganche es muy fuerte. Bueno, de a poco se va soltando todo eso. Hay que salir de ahí, porque el ego le tiene miedo a la vida, miedo a vivir, a la vida. Sí, obvio, el ego le tiene miedo a la muerte, pero es porque en realidad no pasa nada, es que simplemente se renace a la vida. No sé cómo explicarlo, es que se cae la ilusión de una identidad psicológica. Ya no basás tu identidad en eso, ya no basás más tu identidad en eso. No existe más basar la identidad de uno en un yo psicológico. ¿Mm? Se va todo eso y sos libre, sos aquello que no se puede definir, sos aquello que no se puede nombrar, sos la realidad. Y eso es el estado natural. Al margen de que todavía pasen cosas, al margen de que todavía haya pensamientos, al margen de que todavía surjan emociones,
¿m? Cuestiones de la vida práctica que haya que solucionar. Sí, todo eso sigue estando, pero uno está despierto a la realidad. Bueno, de a poco y por gracia. Gracia, tiempo, no tengas dudas, es cuestión de tiempo. Se te está revelando todo el inconsciente y tenés que ser fuerte y estar lo más presente posible, lo más despierta para no identificarse con todo eso. Por eso te quiero ser camino. Porque la identificación de la conciencia con una identidad mental es tan, pero tan fuerte que hay que salir de ahí. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Sí, usuario de Zoom. José. ¿Se me escucha, Sati? Sí, perfecto. Mira, primero encantado de estar aquí, muy contento. Y estoy haciendo el curso que tienes en YouTube de meditación de Shivaísmo de Cachemira. Ujú. Y el otro día dijiste de que la gente está confundida con los maestros liberados que pueden surgir de la ira, eh, emociones negativas, etcétera. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué diferencia hay entre un maestro liberado cuando surge en él la ira y cuando surge en una persona normal como yo la ira? No sé si me he explicado bien. Sí, te explicas. La diferencia es lo que dije al principio de la reunión. La persona que está despierta a la naturaleza esencial todo el tiempo, mientras que la persona dormida no está despierta a la naturaleza esencial, ¿m? Porque no está despierta, no está viendo. ¿M? No está despierta a la naturaleza esencial más allá de los contenidos mentales. ¿M? Por ejemplo, ayer pensaba en esto justamente, lo que vos me estás preguntando. ¿Viste cuando Jesús en un momento fue al templo donde no recuerdo bien qué estaba pasando, pero había como muchas personas comerciantes, personas vendiendo cosas justo frente al templo? Y no sé qué pasó, no me acuerdo, pero Jesús entra en la escena, lo vi en una película hace poco, después les paso la película, o la serie, es una película. Y Jesús entra en la escena y tira todo, se enoja completamente, le agarra un arranque de ira que dice, ¿cómo pueden estar haciendo esto enfrente del templo? Tira todo, se enoja. Vaya uno a saber cómo fue eso en la vida real. Capaz que insultó, no sé, le ha pegado a alguien, no sé bien qué pasó, pero en la escena se lo mostraba completamente furioso, porque estaba, no podía creer el grado de inconsciencia de la humanidad. Entonces, lo que suele pasar es que a los despiertos les conmueve el grado de inconsciencia de la humanidad
o de las personas que quieren, de las personas que aman, o de la humanidad en general. Es como que cuando uno está despierto, ve muy claro el grado de inconsciencia de las demás personas. Entonces, uno se puede enojar, pero es como, es una sensibilidad muy grande, es como, ¿cómo no? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo no te das cuenta? Porque ¿cómo no te das, cómo no estás respetando la vida? ¿Cómo no estás siendo consciente? Bueno, entonces, en el caso de un despierto es que se puede enojar, pero sigue despierto. No está identificado con un yo psicológico, conoce la naturaleza esencial de todas las cosas, porque sabe que todo está hecho de Dios, o de conciencia, o de un único principio, y no está más dormido a eso, está constantemente despierto a eso. Es así de simple. En cambio, una persona que no está despierta piensa que es algo diferente de Dios. No está despierto. El cambio, el que está despierto ve que únicamente solo eso existe. Y eso es lo que está en primer plano, y el mundo de etiquetas, como decía antes, está todo en segundo plano. Pero la naturaleza de todas las cosas está en primer plano, y es un reconocimiento que no se barre más. Por más que haya estados energéticos oscilantes, estados de ánimo oscilantes, pensamientos, la naturaleza esencial de todas las cosas es algo que no se deja de reconocer nunca más. Está presente todo el tiempo. En cambio, cuando uno todavía está en ignorancia, se olvida de su naturaleza esencial y luego la recuerda. ¿Mm? Porque sale de los pensamientos, sale del mundo de los vikalpas y accede y se da cuenta. Ah, todo es Dios, todo es Shiva. Y después vuelve al mundo mental. Y después despierta. Ah, todo es Dios, todo es Shiva. Y se relaja. Y después vuelve, y es así. En cambio, el que está despierto es un reconocimiento de la naturaleza esencial todo el tiempo. Esa es la única diferencia. ¿Mm? Sí. Pero nuevamente, el aspecto humano no se pierde. Sí. El aspecto humano no se pierde. La persona que está despierta a su verdadera naturaleza sigue teniendo un cuerpo humano, por ende sigue atravesando por cambios nuevamente energéticos del cuerpo, cambios de ánimo, ¿m? Pensamientos, etcétera, etcétera. La diferencia, obviamente hay diferencias, es mucho más estable. ¿M? Es como un lago estable. Ahora te contesto, ¿vale? Ahora me haces la pregunta. Es algo estable. Nuevamente, no se pierde de vista nunca la naturaleza esencial, no se pierde de vista nunca. Entonces, es como el clima, no sé, llueve, sale el sol, o bueno, está nublado, se despejó, pero no se pierde de vista la naturaleza esencial y ya los contenidos no te atrapan, no te encarcelan. ¿M? Por eso les dije muchas veces que después está un proceso de estabilización. Después del despertar hay un proceso de estabilización, porque todavía a nivel del cuerpo, a nivel de la mente, hay registros psicológicos, ¿sí? Perdón, sí, registros psicológicos, registros del pasado. Entonces pueden salir, ¿no? Improntas del pasado, memorias a la luz. Pero como yo no estoy generando un sentido de identidad con eso, porque reconozco la conciencia, puedo ver ese contenido sin identificarme con él.
es solamente un contenido. Y yo soy libre. Yo soy libre de todos los contenidos. Sin embargo, el contenido sigue apareciendo, pero no me identifico. Bueno, poco a poco eso va, ¿cómo se dice? Va menguando, porque se tiene que ir acomodando todo esto. Sí, el aspecto humano no se pierde. No es que después de uno reconoce el ser y ya no tiene emociones, no tiene pensamientos, no se enferma. Bueno, no, eso es una mentira, eso es una idealización. No existe. Uno se sigue emocionando. Yo me emociono mucho, por ejemplo. Estoy siempre emocionada, no sé por qué, soy sensible. Bueno, hay emociones. Sí, Alejandro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a lo que preguntaba José, también tengo una duda porque digamos que lo irascible en alguien no despierto puede estar relacionado directamente con el ego, con sus programas, etcétera. Y de ahí Sí, sale lo irascible que puede llegar a ser una persona. sí. Pero en cambio, un iluminado que está, como recién dabas el ejemplo de Jesús, eh, es como que Jesús en ese ejemplo está, se pone en ese estado irascible porque está atentando contra el ser o está atentando contra la vida, esas acciones de los demás inconscientes. Sí. Está permitido ser irascible ahí en ese Ujú. aspecto. ¿Es la única forma que tiene de ser irascible un ser iluminado? Ah, a ver, la única forma de ser irascible. A ver, yo creo que es más simple. Cuando uno vive desde el ego, eh, la mayoría de sus emociones, ¿no? Por ejemplo, la ira, en este caso, muchas veces es para defender la identidad, ¿sí? Porque hay Mm. alguien que está atentando contra mi identidad mental. ¿Mm? Entonces puedo sentir ira porque de alguna forma siento que alguien me está atacando y como están atacando mi hermosa identidad y tan grande identidad, tengo ira, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Obviamente, hay personas que no están despiertas a su verdadera naturaleza y pueden sentir ira, rabia o tener algún ataque como de temperamental por ver injusticias también. Y no es solamente por algo, ¿me explico? No es porque le están haciendo algo a uno, sino que uno simplemente reacciona ante el mal, ante la injusticia. ¿M? Es muy normal eso. Hay personas que no están despiertas a su verdadera naturaleza, pero si ven que algo está pasando, hay algo que está mal, algo que no se van por la calle y ven que alguien está atentando contra la vida de un animal o de una persona puede enojarse por eso también. Contestando a tu pregunta, si una persona despierta solamente puede tener ira por algo de esa índole, o sea, algo externo, injusticias, inconsciencia, bla, bla, bla. Y sí, yo creo que sí, sí. Sí, porque no se puede sentir ira. A ver, uno solamente puede sentir ira, o que no es ira en realidad, porque no es ira, es, eh, no sé cómo explicarlo, como impotencia, como una frustración ante la falta de conciencia de la humanidad cuando se están perjudicando mucho a sí mismos, cuando se están perjudicando, cuando están haciendo algo que les está haciendo muy mal. ¿M? Entonces es muy distinto el lugar porque el que está despierto lo siente desde la compasión,
¿Mm? Suponete que, no sé, ves a alguien que está muy, muy drogado en la calle, que se está drogando un montón y que está tan inconsciente que pasan las personas alrededor y ni se da cuenta y le choca a las personas porque está drogado. Bueno, si hay una persona que está despierta al lado de él, puede sentir impotencia o dolor o angustia o enojo, pero no porque le están atacando el propio ego, sino por compasión, porque es cuán inconsciente estás viviendo, cuán inconsciente estás siendo, pero ¿me explico de dónde viene ese enojo o esa ira? Que no es ira, es desde la tristeza, desde la compasión. Ya nunca es algo personal, no es porque me están atacando a mí, porque me están haciendo algo a mí que me molesta a mí. Hay un sufrimiento del despierto por la falta de conciencia de las demás personas, ¿sí? Pero obviamente el despierto no va a atentar contra la vida de nadie, ni va a dañar a nadie. No, no, no. No, una persona que está despierta no nunca va a dañar a otros. Y si lo hace, no es adrede. O sea, que quiero decir que nunca tuvo la intención, pero no puede dañar conscientemente a otras personas. Entonces su ira viene desde un lugar muy distinto, que nuevamente es desde una compasión. Es como, ¿cómo estás haciendo esto? Pero no ves. ¿Mm? Me pasó una vez, vi a alguien que estaba muy, muy, muy drogado en la calle. Por eso puse el ejemplo de una persona drogadicta, justo en este caso. Porque me pasó hace poco. Vi a una persona que estaba muy drogada en la calle. Y después vi otra. Y ok, no estoy acostumbrada a ir por la calle y ver tantas personas drogadas, pero me enojé, me enojó esa situación completamente. Fue como, ¿por qué me puse así? Porque los veía tan infelices que me tocó algo en lo profundo, me tocó algo en el corazón, me sentí muy mal. Y fue como, ¿cómo están haciendo esto? ¿No se dan cuenta de que están yendo contra su propia vida y su vida es sagrada? ¿Cómo no se están viendo a sí mismos? ¿Mm? ¿Por qué no se aman? ¿Por qué no se aman a ellos mismos? Entonces fue, wow, eso, me enojé. Pero obvio, hay un trasfondo, es como lo comprendo. Comprendo el poder de la ignorancia. Entiendo que no es su culpa, es un poder de ignorancia que está velando la visión de todos los seres en la humanidad. Entonces es tan fuerte este poder de la ignorancia. ¿Mm? Mm. Entonces, en última instancia, me enojo con mi propio poder de ignorancia. Es una cosa así. Me enojo con el poder de ignorancia. Nunca con la persona, porque el individuo limitado no tiene la culpa. ¿Mm? Es un poder de ignorancia que hace que las personas no estén conscientes, que no estén despiertas a su verdadera naturaleza. Entonces viven tristes, viven infelices, no prestan atención a los demás, no son conscientes de las demás personas. ¿Mm?
Bueno, entonces contestando una pregunta, sí, uno se puede enojar, etcétera, 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 pero ya no es un enojo como personal, como me estás haciendo algo, pero ¿cómo me hiciste esto a mí, que yo soy tan importante y tan, ¿cómo me vas a hacer esto? No, eso no. A nadie le importa eso. Y obviamente, sí, es lo que hablamos el otro día, esta cuestión de los límites, de los límites. Eso no significa que si alguien te está haciendo algo que no está bien, uno va a seguir poniendo límites, ¿m? ¿Sí? Es el aspecto humano. Hay límites, hay sí, hay no, esto sí, esto no, obvio. Pero ya no hay una ira de, me estás haciendo esto a mí, que yo... No, no. Espérenme que voy a encender la luz. Sí, Fabio. Gracias a ti. Un saludo muy cordial, un agradecimiento muy profundo para ti y un abrazo para todos. Eh, Sati, mira, me vienen unas palabras eh, que llegaron de parte pues tuya en uno de todos los videos maravillosos pues que tenés y la importancia de siempre repasarlos, seguir mirándolos porque muchas veces los videos pues tienen tanta profundidad que muchas veces con una vista no alcanzamos a calar todo. Entonces eh, me llegó pues tan profundamente unas palabras que tú dijiste en uno de tantos videos, que era que muchas veces nos faltaba, era la ausencia de, hacia la realidad, de que no tenemos pues como esa asimilación realmente acerca de que tenemos que aceptar realmente la realidad como es, ¿sí? Sí, Entonces, eso quizás la pregunta que te quería hacer y profundizar es que muchas veces queremos resaltar tanto el personaje que muchas veces no aceptamos realmente la causa como es. Y esa falta de aceptación es la que nos causa tanta aflicción por más denso que sea la situación, quizás, o por más elevado que sea. Esa es quizás la pregunta que quería hacerte o que quizás quisiera que profundizaras en en este aspecto, ¿sí? sí, No sé si se entendió la pregunta o te la puedo formular de otra manera, no sé. sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver exactamente, para poder contestarte mejor. Gracias. Sí, hay veces tengo la pregunta a veces en la mente y cuando voy a llegar, me llegan tantos pensamientos que se enreda uno quizás un poco. Tranquilo. Es, sí, la pregunta que yo en sí quisiera formular Sí. es la causa, o más bien, sí, la causa que tenemos todos de la aceptación del personaje, ¿sí? O sea, sabemos que somos, o sea, yo soy consciente de que somos para masiva, somos pues la totalidad, la conciencia absoluta, pero muchas veces nos metemos tanto en el personaje, o sea, nos Sí, profundizamos tanto en el personaje sí. que no aceptamos realmente cuál es la película que estamos viviendo, ¿sí? Entonces Mm, esa causa del personaje es la que de una u otra manera sea muy densa, no la aceptamos sabiendo que estamos en esa película. Entonces eso es lo que la pregunta es esa, quisiera que profundices un poco, aunque ya lo has hecho, pero es importante y más en esta charla de hoy. Qué pena, de pronto me extendí. Gracias. Bueno, todo el satsang hablando de lo mismo. Hoy el mensaje tiene que calar fuerte, evidentemente. Hoy el mensaje tiene que calar fuerte. Nuevamente, hay dos formas de vivir. Hay dos formas de vivir en esta bendita vida.
en este bendito misterio, en este misterio. No sabemos qué es esto. Yo siempre les digo lo mismo. Hay dos formas de estar en esta realidad. Uno es estando presentes y conscientes a nuestra verdadera naturaleza, lo cual supone aprender a estar conscientes en la vida, ¿m? Con una mente que esté presente, ¿no? Libre de vicalpas. Ya no estoy definiendo todo, todo en la manifestación. No estoy agarrado de un yo psicológico, un yo mental. No, estoy despierto. Estoy despierto. A ver, voy a poner un ejemplo más gráfico para que lo entiendan. Supónganse que la mente o el yo psicológico es una marea, ¿no? Una marea toda revoltosa, ¿no? Es un mar, pero que está agitado, ¿no? Un mar revoltoso, un océano revoltoso. Entonces, hay que salir de ahí y volver a la superficie. Es como salir a tomar oxígeno, ir a la superficie y tomar aire. Salir de ahí, salir del ego. Es como volver a respirar el oxígeno de la conciencia. ¿Mm? Por eso, entonces, rebobinando, hay dos formas de estar en el mundo. Uno es estando conscientes, que básicamente es estar despiertos a nuestra naturaleza, y para eso se necesita estar presentes, presentes. ¿Mm? Dándose cuenta de que todo lo que miramos es esta realidad divina, ¿sí? Incomprensible, inexplicable, indefinible. Es despertar al misterio de la vida, es despertar a la vida. ¿Mm? Pero el ego tiene miedo de morar ahí, porque el ego tiene miedo de la vida. El ego no quiere estar en la vida, quiere estar en una película mental, en una cárcel mental. Entonces los maestros dicen, no, no, volvé a la vida. Andá saliendo de ahí, volvé a la vida. ¿Y qué pasa? Que cuando va volviendo a la vida, el ego desaparece. Por eso tiene miedo, porque en la medida que va volviendo a la vida, el ego ya no se conoce más como ego, se reconoce como la vida. Uno se da cuenta de que no existe como un individuo separado, uno existe como la vida. Yo soy. Por eso hasta hoy estamos muy bíblicos, hoy hay influencias bíblicas, no sé por qué. Por eso en la Biblia se dice, yo soy, ¿cómo era? Ahora se me fue. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, para no ponerme en estos contextos bíblicos, uno despierta la vida, ¿sí? Uno está despierto. Ve a su pareja y no está viendo únicamente a su pareja, es Dios. Y esto no es conceptual, no es que uno está pensando, ah, es Dios, le cambio una etiqueta y le pongo otra. No, al contrario, es en el cese de toda etiqueta. Es cuando toda etiqueta conceptual colapsa que puedo ver la naturaleza esencial. Cuando hay etiquetas, no puedo ver la naturaleza esencial porque estoy inmerso en un mar de etiquetas y pienso que la vida es esto, es normal. Es un libro, un vaso, bueno, es normal. ¿Por qué? Porque estoy inmerso en un mar de etiquetas. En cambio, cuando estoy despierto, puedo ver más allá del mar de etiquetas
que es funcional, o sea, sirve en términos funcionales, pero estoy despierto a la realidad más allá del mar de etiquetas. Estoy despierto y veo esta realidad. ¿Mm? Es un misterio. Y en ese cese de definición, estoy despierto a mi verdadera naturaleza, que es Dios. Paravairava, Paramashiva, no importa el nombre, conciencia absoluta, es aquello que es indefinible, no tiene nombre, no se lo puede definir, no se puede definir a esta realidad. Por eso algunos le llaman simplemente realidad. Entonces decía, el ego tiene miedo de acceder a esto porque cuando accede a la realidad simplemente deja de existir como un ego separado, sino que se da cuenta de que es la realidad. Y el ego quiere seguir sufriendo, triste, bla, bla, bla. Bueno, con el camino espiritual y todo un, no sé, un cuento que se hace. Bueno, cuando la realidad es que está en Dios todo el tiempo. Solo existe Dios todo el tiempo. Está en una película mental. Entonces, para responder a tu pregunta, creo, si es que la puedo responder. Cuando uno está despierto, sí, es verdad, implica aceptar todo. Relajarse, vuelvo a hablar de lo mismo, la gran relajación, aceptar. Acepto, acepto, acepto el dolor, acepto el sufrimiento, acepto. Y me doy cuenta de que nada me saca de mi verdadera naturaleza. Nada obstruye mi verdadera naturaleza, porque yo soy todo. Así que, ¿cuál es el problema con el sufrimiento? ¿Cuál es el problema con la confusión? Nada me quita de mi liberación o de mi libertad, porque yo soy todo. Eso es libertad. Es permitir todo en esta bendita existencia, permitirlo todo. Permitirlo todo, no luchar más. Relajarse, soltar. ¿Mm? Así que pueden descansar en paz. Ay, Dios mío. Todo está bien, todo es perfecto, todo sigue un orden cósmico. Es verdad, su vida no está separada del orden cósmico. ¿Entienden eso? El ego se siente tan importante que siente que su vida está separada del orden cósmico. No, todo sigue un orden. Así que entréguense a ese orden. No tengan miedo del orden cósmico. Los está sosteniendo todo. ¿Mm? Hay que aprender a entregarse, a entregarse, a reposar en el orden cósmico. ¿Mm? Soltar el control, no tener miedo. Ustedes son eso. Bueno, Fabio, te respondí.
respondí algo. Santi, qué pena, sí, maravilloso, sí, me quedó clarísimo. Y la palabra que quizás se me había embolatado un poco y ya me llegó nuevamente, es eso, sí, le ponemos demasiada resistencia a nuestra realidad. Maravilloso, te Exactamente. agradezco mucho. Muy bien, es eso. Nos resistimos a la realidad. El ego se resiste a la realidad. ¿Por qué se resiste a la realidad? Bueno, por medio de la gracia. Gradualmente el ego va aceptando cada vez más la realidad, más la realidad, más la realidad. Y llega un punto que se vuelve uno con la realidad. ¿Mm? Uno es la realidad. Uno no es algo distinto de la realidad. Uno es la realidad. Ahora, así como está, tal cual y como es ahora, uno es la realidad. Por eso Dios es Sarvarta. Ya tengo esta palabra acá, Sarvarta, todas las cosas. Uno es la realidad, ahora, ahora. Todo, con lo que sea, con estrés, con problemas de trabajo, con los hijos, con la familia. Yo soy la realidad. No lucho contra eso, no me resisto. Bueno, de esa forma, si ustedes aceptan la realidad tal cual y como es, dejan de sentirse como algo distinto y separado de Dios. ¿Mm? Porque Dios existe en todo, ahora, siempre. ¿Mm? No es crámico, no tiene sucesión, es ahora. Es ahora, son ustedes, en todo momento, en todo lugar. No pueden escapar de su naturaleza. Por más que quieran, y bueno, no pueden. Son eso. Lo siento. Ah, el ego se quiere ser otra cosa, el ego se empecina en ser otra cosa. Bueno, no. En algún momento el cuento se va a desmontar, porque solamente existe el ser. Es así. Por más que quiera asumir historias de individuo limitado triste, bla, 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 bueno, en algún momento ya está, se terminó la película. Es mentira eso. Bueno, a ver, quedan poquitos minutos. Ya nos estamos yendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Se les abrió un poco el corazón? ¿Se sienten más relajados internamente? Ahora el ego dice, no, no estoy relajado. Era insoportable. Quiere seguir todo el tiempo vivo, por Dios. Ah,
Por eso es el estado natural. No piensen que es algo idealizado. Ah, es el estado natural. ¿Entienden? ¿Qué son ahora mismo ustedes? ¿Qué son? Si no se conceptualizan, ¿qué es todo esto? Es Dios. Entonces es gracioso cuando uno dice, cuando alcance eso, el día que alcance eso, pero lo sos todo el tiempo, no te das cuenta. Relájate. Pero bueno, el ego no quiere, por eso es aprender a relajarse, a soltar, a soltar, a soltar. Permitir, aceptar. Ustedes son eso. Y nuevamente, todo está bien, no tengan miedo, todo sigue un orden cósmico. No se van a quedar sin dinero, no se van a quedar en la calle, desahuciados, pidiendo limosna, no va a pasar eso. Lo digo para algunos que están pasando situaciones económicas difíciles, no para todos. Estoy hablando a algunas personas acá. Quédense tranquilos. Bueno, así que disfruten, disfruten, disfruten de la vida. No los abrumo más por hoy. Nos vemos, nos vemos la semana que viene. Estamos en contacto en el grupo. Si tienen alguna pregunta, escriben y estamos hablando, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Saludos.